Hola a todos, bienvenidos a este segmento de noticias internacionales y vamos a hablar en este momento del fiscal general de Nayib Bukele. Ha sido señalado, señoras y señores, de proteger a un jefe que se dedica al narcotráfico en El Salvador. Sí, señoras y señores, un escándalo que está creciendo dentro del gobierno de Nayib Bukele. Y me refiero a Rodolfo Delgado, titular del Ministerio Público, designado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Era jefe de unidad de crimen organizado que decidió no investigar al famoso conocido como Chepe Diablo, un narcotraficante, a pesar de claros indicios de este personaje lavar dinero. José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo, fue señalado como uno de los principales líderes del narcotráfico en El Salvador. Este personaje ha evadido a la justicia gracias al apoyo de varios fiscales y jueces, entre ellos el actual fiscal general de El Salvador. José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo, como le conocía a la policía y sus amigos más antiguos, es un hombre libre como lo era a principios de siglo, cuando levantó en Metapán, al noroeste de El Salvador, uno de los enclaves de narcotráfico y de lavado de dinero más importantes y duraderos del país centroamericano. Chepe Diablo está libre porque el fiscal general salvadoreño nunca quiso investigar los indicios de blanqueo de fondos que había descubierto agentes estadounidenses de la DEA y de los investigadores del Ministerio de Hacienda local. Uno de los que omitió investigar a Salazar Umaña es Rodolfo Delgado, actual fiscal general de El Salvador, quien desde que fue nombrado en el puesto de forma ilegal en mayo del 2021 por diputados del presidente Nayib Bukele, ha privilegiado casos e investigaciones en las que aparecen nombrados adversarios políticos del oficialismo y ha hecho desaparecer las pruebas que implican supuestamente al mandatario y sus colaboradores. La policía y el Ministerio Público salvadoreño habían empezado a investigar a Salazar Umaña a finales del siglo pasado. En 1998, como parte de las investigaciones de narcotráfico más importantes que ha hecho la justicia salvadoreña, la inteligencia policial empezó a perfilar a famoso Chepe Diablo. Descubrieron que había sido cambista de dinero en la frontera entre El Salvador y Guatemala, y que él y sus asociados movían contrabando de ganado y herramientas de fuego hacia Honduras. La base de operaciones de Salazar era Metapán, una ciudad enclavada en las montañas del noroeste salvadoreño, conocida por su ganadería y por albergar una de las cementeras más importantes del país. Durante los años siguientes, los investigadores fueron agregando folios al expediente. Con el tiempo, Salazar Umaña y sus asociados empezaron a comprar tierras cerca de Metapán y luego en todo el país e invirtieron en el negocio de la molienda industrial de harinas. El Chepe Diablo se convirtió en un hombre de fútbol. Compró el Isidro Metapán, club de primera división. Lo hizo metacampeón de la Liga Salvadoreña e incluso llegó a ser presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. En el gremio de gasolineros, rubro en el que también invirtió dinero, es recordado como un hombre jovial y muy simpático. Para mediados de la década del 2000, Salazar Umaña ya estaba financiando campañas políticas en las zonas de influencias de Metapán. Después del 2004, ya se codeaba con Eber Saca, primo del entonces presidente Antonio Saca, y entonces uno de los operadores políticos más importantes del país. Luego, Chepe Diablo hizo negocios con Óscar Ortiz, alcalde de Santa Tecla, un suburbio de San Salvador, a quien a la postre se convertiría en vicepresidente del país por el partido de la izquierda FMLN. Las actividades de Salazar Umaña empezaron a petición del agente antidrogas estadounidense desplegados en Centroamérica, justo a finales del 2000.
Para entonces la Agencia de Control de estas sustancias de Estados Unidos, conocida como la DEA, habría mapeado dos grandes rutas de tráfico de la nevazúcar que le encanta a Diosdado Cabello en El Salvador. La oriental, que a través del Golfo de Fonseca en la costa del Pacífico unía a los flujos marítimos y terrestres procedentes de Nicaragua, Honduras y Costa Rica con la carretera panamericana en territorio salvadoreño, y la occidental, en la que confluyen la ruta oriental y las que alimentan el tráfico desde el sur de Honduras y desde Guatemala. La organización del Chepe Diablo, que para entonces ya era conocida como el Cartel de Texas, controlaba toda la ruta occidental. Para el 2014, la Unidad de Investigación Penal Tributaria del Ministerio de Hacienda había detectado que las empresas de Chepe Diablo estaban evadiendo impuestos y que el capo y sus socios movían grandes cantidades de dinero a través de la banca nacional, especialmente por el Banco Promérica, uno de cuyos empleados fue a la postre sancionado por omitir protocolos de seguridad en más de 80 cuentas relacionadas a las empresas de este capo. El 30 de mayo de ese año, basado en parte de las investigaciones del Ejecutivo salvadoreño, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a Salazar Umaña en la lista relevante de capos dedicados al narcotráfico en el mundo. La Fiscalía salvadoreña empezó una investigación formal por evasión de impuestos que llevó al arresto de Salazar Umaña en mayo del 2017. Pero el capo solo estuvo en la cárcel 8 meses. La justicia salvadoreña lo liberó luego de que pagó la deuda que tenía con Hacienda y pagó una fianza de unos $300,000. El Ministerio Público salvadoreño trató luego de convertir el caso en contra de Chepe Diablo en uno de los casos más grandes por lavado de dinero. Pero era muy tarde. 3 jefes fiscales de la época, entre ellos el actual fiscal general de El Salvador, se habían encargado de que los indicios de blanqueo ya advertidos por Hacienda no se pudieran convertir en pruebas sólidas en contra de Salazar Umaña, al retrasar todas las investigaciones, al congelar las pesquisas con argucias que iban desde no pedir a tiempo los documentos a los investigadores tributarios, hasta alegar que no había, en las instalaciones de la Fiscalía, sala de reunión con espacio suficiente para albergar a los legajos de documentos, según comunicaciones oficiales en poder de Infobae. Rodolfo Delgado Montes, actual fiscal de la Fiscalía General de la República de El Salvador, fue jefe de la Unidad Especializada de Delitos de Crimen Organizado del Ministerio Público, UDECO, entre los años 2004 al 2014. Cuando entre el 2010 y 2014 Hacienda investigó las cuentas de Salazar Umaña, los agentes hacendados compartían la información de sus pesquisas con 2 unidades, de la FGR, la UDECO de Delgado y la Unidad de Investigación UIF, que entonces dirigía un fiscal llamado Tobías Menjivar. Hacienda lo compartió todo. El detalle es que ellos, los fiscales, nunca quisieron investigar los casos por lavado de dinero y tenían toda la información que ellos necesitaban. Pero como no lo hicieron, después no tenían para presentar el caso por lavado. Así lo dijo a Infobae hace unos días uno de los investigadores salvadoreños que conoció el expediente de Salazar Umaña y quien habló desde el anonimato por razones de seguridad. En 2014, Hacienda hizo llegar a la UDECO que dirigía Delgado el memo con referencia 114 NEX 0603-2014, en el que constan 2 pagos que Salazar Umaña hizo al fisco salvadoreño entre junio y agosto de ese año por un total de $1,05 millones en concepto de impuestos adeudados. El memo llegó con la advertencia de que los pagos habían sido en efectivo a pesar de que las empresas de Chepe el Diablo tenían abiertas líneas de crédito en la banca salvadoreña por hasta $200 millones. La investigación de Hacienda había empezado a dejar claras anomalías desde el año 2010. Los auditores hacendarios rastrearon un patrón constante de crecimiento económico no justificado en el patrimonio de Chepe Diablo desde aquel año,
de $753.289 en el 2010, de $981.000 en el 2011. Hacienda también reportó ejercicios financieros irregulares como pagos de deudas inexistentes a varios acreedores. Los auditores de Hacienda durante la investigación cuestionaron a los contadores de Salazar Umaña por un préstamo de $350.000 que el empresario se supone que había hecho en el año 2008 a la transnacional Chevron Caribbean Inc. Según los documentos que entregó al gobierno, ese dinero serviría para financiar la construcción de hoteles u otros rubros en el que Salazar Umaña había invertido. Pero Chepe Diablo no registró el supuesto préstamo ante el gobierno sino hasta el 2011, es decir, 3 años después, y no presentó los documentos que avalaran dicho préstamo. Por ello, los peritos de Hacienda dijeron que el dinero se presume inexistente y advirtieron que era una de las formas en la que Salazar estaba blanqueando los dólares. Todo estaba ahí. No había forma legal de explicar esos crecimientos, le explicó a Infobae una de las peritas que participaron en la investigación. Para el 2014, la UDECO de Delgado y la UIF de Mengibar tenían todas las pruebas remitidas por Hacienda, pero no hicieron más que acusar a Salazar Umaña por evasión de impuestos. Con ello dieron la oportunidad de que saliera de la cárcel para pagar su deuda y aún así lo blindaron de una nueva persecución por el delito de lavado de dinero, como efectivamente sucedió. En el 2017 la FGR intentó procesar a Chepe Diablo nuevamente por lavado de dinero. No añadieron prueba alguna, porque 3 años antes ni la UDECO ni la UIF habían fortalecido las investigaciones hechas por Hacienda, y se limitaron a presentar la misma evidencia que tenían en el caso anterior por evasión de impuestos. Casi de inmediato la defensa de Salazar Umaña alegó que había doble persecución. Obviamente estaban utilizando los mismos soportes. Los fiscales estaban acusando a sus clientes de lo mismo con las mismas pruebas, algo absurdo. Un tribunal de apelación le dio razón a los defensores y lo volvieron a blindar en ese momento. El 21 de mayo del 2021, la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador resolvió tras apelación de los abogados de José Adán Salazar Umaña que no había motivos para continuar el caso y exoneraron de forma definitiva. 20 días antes, el 1 de mayo, el Congreso salvadoreño, dominado por diputados leales al presidente Nayib Bukele, habría nombrado al frente de la FGR a Rodolfo Delgado, el jefe fiscal que años antes había omitido investigar las pruebas contra este personaje que hubiesen permitido fortalecer en su momento el caso de lavado de dinero contra el líder del cartel de Texas. A la sombra de José Adán Salazar Umaña se suman otras que acechan al fiscal general Delgado, como su negativa a investigar todos los indicios de corrupción de funcionarios de Bukele durante la gestión del Bichino, o la posible participación del presidente en un esquema de lavado internacional de dinero utilizando la empresa Alba Petróleos, la filial salvadoreña de la estatal venezolana PDVSA, de la que Bukele presuntamente habría recibido préstamos de $1.9 millones, o tampoco la participación del Gabinete de Seguridad de Bukele en el conocido pacto con las pandillas MS-13 y Barrio 18, la que al romperse el pacto provocaron una masacre en la que perdieron la vida 87 salvadoreños. El mismo Delgado es señalado por violencia intrafamiliar, de haber recibido el mismo salario de Alba Petróleo y de haber defendido el lavado de dinero de la MS-13. A Salazar Umaña, quien es todavía un hombre libre, le sobran amigos en el gobierno de Bukele. Además de Delgado, Chepe Diablo ha hecho buenas migas con Eversaca, el operador político con el que financió campañas electorales y quien es cercano a Gustavo Villatoro, y el ministro de Seguridad, uno de sus defensores, el abogado Miguel Flores Durel. Es ahora magistrado de la Corte Suprema de Justicia, también leal a Nayib Bukele. Y Héctor Mendoza Cordero, comisionado de la policía, señalado de ser cómplice del cartel de Texas que lideró Chepe Diablo, es agregado policial en el consulado salvadoreño en Los Ángeles. Bien, esta es la noticia, donde se habla de cómo este fiscal general y presuntamente
nexos cercanos a Nayib Bukele habrían favorecido a este NARCO traficante conocido como el Diablo. Sí, señoras y señores, como Chepe Diablo. Dime qué piensas al respecto. Como siempre, un abrazo rompecostillas y recuerda que si quieres ganar dinero estudiando desde tu casa lo puedes hacer a través de autodidactasmillonarios.com. Si vives en Venezuela, Cuba o Nicaragua, debes ingresar por el otro link que yo te dejo, por el otro enlace que te dejo dentro de la descripción de este video. De verdad que podemos cambiar tu vida económicamente si te atreves a dar el paso. Así que nada te cuesta ver lo que te estoy proponiendo. Me despido, un abrazo rompecostillas. Hasta la próxima.